Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea denominado Cierre y remisión de información de bienes muebles e inmuebles en el repositorio electrónico de la Dirección General de Abastecimiento. Les saluda Roger Bambani, especialista en capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña el señor Cristian Moro y la señorita María Condori, especialistas de la Dirección de Bienes Muebles, y el señor Rubén Omar Escobar Montes, especialista de la Dirección de Bienes Inmuebles. Todos ellos de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollarán el tema Cierre y remisión de información de bienes muebles e inmuebles en el repositorio electrónico de la Dirección General de Abastecimiento. Adelante, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos los asistentes a este curso programado por la Dirección General de Abastecimiento. Antes que nada, reciban el saludo institucional de nuestro director, el doctor Luis Mijail Vizcarrayanos, y la directora de Bienes Muebles, la doctora Bárbara Lenconde. Quien les habla, Cristian Morón Vázquez, es el encargado de, vamos a hacer unas precisiones. Básicamente, el tema del día de hoy va a tratar sobre el repositorio o el registro del aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles, ¿no? Esto va a estar a cargo de María Condori y también de Omar, por parte de la DBI, de Dirección de Bienes Inmuebles. Bueno, mi participación solamente va a ser para hacerles unas precisiones en cuanto a unas consultas que se están haciendo en cuanto al marco aplicable, al marco jurídico aplicable para la presentación del inventario de bienes muebles patrimoniales correspondiente al año 2025. Bien, entonces rápidamente les voy a hacer algunas precisiones para, para que puedan ustedes tener más claro el panorama en la presentación del inventario correspondiente al año 2025. Sin más preámbulos, damos inicio al evento programado para el día de hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como ustedes saben, y más que todos los siguiente diapositiva, por favor, los que gestionan los bienes muebles del Estado ya más o menos conocemos cuál es la definición de un bien mueble. Siguiente diapositiva, por favor. El bien mueble es aquel que puede ser trasladado de un lugar a otro, ¿no es cierto? Ya. Esta definición y el marco jurídico aplicable para lo que viene a ser el inventario de bienes muebles patrimoniales es el decreto legislativo 1439, que es el decreto que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, el decreto supremo 217-2019 EF, que es el reglamento del decreto legislativo 1439, y también, pues, la directiva 06-2021-F5401, que es la directiva para la gestión de los bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Este es el marco que ya todos conocemos que es aplicable para la gestión de los bienes muebles, es decir, ya no hay ningún tipo de, digamos, controversia o incertidumbre respecto a qué marco jurídico se aplica para la gestión de los bienes muebles. Quizás por ahí, y ya no es tanto tampoco la incertidumbre que pueda existir en cuanto a la gestión de los inmuebles con los predios del Estado, ¿no? Las competencias de la SBN con las competencias de la DGA. Bueno, pero en el tema que nos ocupa, en cuanto a los bienes muebles, eso ya no tiene mayor controversia, eso ya definitivamente es competencia de la Dirección General de Abastecimiento. Bien, y la normativa que les he señalado previamente. Ahora bien, ¿qué nosotros entendemos por un inventario de bienes muebles patrimoniales? O sea, el inventario es básicamente que la entidad tome conocimiento del estado de conservación de los bienes, ¿no es cierto? Entonces, su existencia física y además de ello, en qué estado se encuentran, y esto lo hace a un determinado periodo de tiempo, ¿bien? O determinada fecha. El inventario tiene como finalidad que se pueda conciliar toda la información que se ha obtenido, ¿no? En el registro contable y también en el registro patrimonial. Eso debe ser, pues, uniforme, ¿no? Debe conciliar. Y si tuviéramos algunas, digamos, diferencias, poder hacer el saneamiento administrativo si es que corresponde, el saneamiento administrativo de bienes muebles sobrantes o faltantes, que es lo que se puede encontrar luego
de efectuar un inventario de bienes muebles patrimoniales. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta definición del inventario la encontramos tanto en el reglamento del Decreto Legislativo 1439 como también en la Directiva 006. Ahora, la Comisión de Inventario son las personas designadas por la OGA responsables de gestionar el inventario de bienes muebles patrimoniales. El acta de conciliación de inventario, ¿no? Ya es el documento donde consta la comparación entre el registro patrimonial y el registro contable, luego de haber obtenido la información pertinente en el inventario de bienes muebles patrimoniales. Y el usuario es el servidor o servidor civil o persona que recibe bienes muebles patrimoniales para el desempeño de sus actividades. ¿Bien? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hemos más o menos detallado cuál es el marco normativo aplicable. Hemos intentado, bien, la siguiente diapositiva. Bien, como ustedes tienen conocimiento, el 16 de enero, la anterior, por favor, la anterior. El 16 de enero de este año, el 2026, se ha emitido la resolución directoral 004-2026-EF5401, que pues ha contemplado diversas modificaciones a la directiva 006. Entre ellas y principalmente ha introducido modificaciones a lo que viene a ser el procedimiento para el inventario de bienes muebles patrimoniales. ¿De acuerdo? También ha hecho algunas modificaciones para lo que es el saneamiento de sobrantes, la disposición de saneamiento de bienes sobrantes, disposición de bienes sobrantes, entre otros. Bien, ha aclarado algunos puntos en cuanto a la afectación en uso, en cuanto a la aprobación de la transferencia de bienes, etcétera, ¿no? Que ahora es resolución, ya no es con informe. Pero en el tema que nos ocupa, respecto del inventario, ahí sí tenemos que precisar, ¿no? Y tal vez esto es lo que viene generando confusión en las entidades. A ver, la resolución directoral 004, publicada el 16 de enero del 2026, ya señala en su artículo 6 respecto de la vigencia, y ahí quiero que nos concentremos, que dice, esta resolución directoral entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. ¿Ya? Pero, excepto, y ahí viene, excepto las modificaciones a los artículos 31, 32, 33, 35 y 36 de la Directiva 06, que se refieren específicamente al inventario. Además de ello, los anexos 5, 6 y 7, que también fueron modificados y que operan para el inventario, también, pues, no entran en vigencia aún. ¿Ya? ¿Cuándo dice la propia directiva que entran en vigencia? O esta resolución directoral, ¿cuándo señala que entran en vigencia? El 1 de marzo del 2026. Recién ahí entrarán en vigencia estas disposiciones contempladas para lo que es el inventario de bienes. Pero aún más y a mayor precisión, esta propia resolución directoral te ha señalado que estas modificaciones introducidas al procedimiento de inventario son aplicables para el procedimiento de inventario correspondiente al año fiscal 2026. Entonces, nótese que lo que son las modificaciones al procedimiento de inventario de bienes muebles patrimoniales con la resolución 004 operan a partir del 1 de marzo del 2026 y únicamente ¿ya? Para el inventario 2026. Me refiero únicamente porque hay que hacer la diferencia con el 2025. ¿Ya? Entonces, luego del 1 de marzo, ya yo aplicaré las modificaciones para hacer mi inventario 2026, 2027, etc. ¿Ya? Ojo, con esta modificatoria hemos regresado a la presentación anual. Entonces, para el inventario 2026 presentan todas las entidades. Ya no es que antes yo presentaba, bueno, si ya estaba, no tenía ningún problema con mi conciliación, se había presentado, presentaba cada 2 años.
Ahora ya no, ahora todos volvemos a la anualidad. ¿Ya? Entonces, para el 2027, que se presente el inventario 2026, lo presentan absolutamente todas las entidades, ya aplicando ya las modificatorias establecidas en la Directiva 06, que tienen carácter permanente y se van a aplicar pues para los demás inventarios posteriores al 2026. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, de la resolución directoral 04 nos queda claro que su vigencia ha sido postergada y que se aplica para el inventario 2026. Y aquí quizás es donde se están generando las consultas de las entidades públicas, ¿no? Entonces, si tú me dices que hay una normativa que está pospuesta en su vigencia, ¿qué normas aplico para el 2025? Porque yo tengo que presentar. A ver, precisiones. Solo van a presentar el inventario 2025 aquellas entidades que sí se encuentran obligadas a presentar. Las que no estaban obligadas a presentar 2025 no presentan. O sea, esa regla se mantiene. Pero como les digo, para el 2020, inventario 2026 sí ya presentan todas. Ahí sí ya no va a haber que cada 2 años o un año. Ahí presentan todas. Para este 2025 todavía se mantiene esa regla. Entonces van a presentar las entidades obligadas a presentar su inventario, ¿no? Que la DGA les ha comunicado. Ahora bien, ¿qué normas aplico para presentar o para ejecutar mi inventario 2025? Bueno, ya a estas alturas, ya estamos febrero, ¿no? Ya se entiende que la entidad ha desarrollado todo su inventario 2025, lo ha desarrollado conforme a las normas vigentes de la Directiva 006. Bien, entonces, todos los demás pasos que te falten concluir, tienes que hacerlo con la normativa de la Directiva 006. Sin aplicar las modificaciones decretadas por la resolución directoral 004-2026-F5401. Esas modificaciones no las aplicas para el inventario 2025. ¿Ya? Entonces, por lo demás, creo que sí debería quedar claro que para este inventario 2025 presentan las entidades que se encuentran obligadas a presentarlo. Y para su presentación voy a aplicar la Directiva 006 en su redacción original tal como está, sin las modificaciones decretadas por el decreto, por el resolución directoral 004-2026-F5401. Incluso los anexos 5, 6 y 7 que fueron modificados, no es necesario que yo los aplique para presentar mi inventario 2025. Puedo hacerlo con los anexos que se encuentran actualmente vigentes. Ya recordemos que la vigencia de la 004 entra todavía a partir del 1 de marzo del 2026. O sea, es decir, que todas la directiva tengo que interpretarla sin modificaciones. Bien, ahora, podría ser que algunas personas me digan, está bien, ¿cuándo es la presentación del inventario? La presentación del inventario 2025 va a ser el 15 de marzo del 2026. Eso está en la directiva, ¿no? Que todos los 15 se presentan. Entonces, algún acuicioso podría decir, hey, pero ya tú dices que las modificatorias entran en vigencia el 1 de marzo. Entonces, ¿la presentación tendría que hacerse con las normas? No. Ahí sí les sugiero, ya, como les había señalado, la normativa que van a aplicar ustedes es la normativa vigente establecida en la Directiva 006, sin las modificaciones de la resolución directoral 004. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya estábamos en condiciones de poder señalarles que la DGA, ¿no? Ya está elaborando o se va a emitir una norma donde se establezcan estas disposiciones que les estoy señalando, pues se va a salir por resolución directoral, ¿ya? Entonces, sí va a haber una norma. Entonces, estén pendientes, ya estén pendientes porque próximamente ya se va a emitir las reglas que van a aplicar para este inventario 2025, que básicamente es lo que les había señalado, ¿no? Las normas establecidas en la Directiva 006, sin las modificatorias establecidas en la resolución directoral 004-2026-F5401. Bien. Básicamente eso es lo que les quería comentar, porque sí estamos recibiendo algunas consultas donde señalan, ¿no? Que debería yo adecuar todo el procedimiento, adecuarlo a la resolución directoral 04, los anexos tendría que adecuarlos. Ya no aplica, ninguna modificación va a aplicar
para el inventario de 2025. Todo se hace conforme, y ustedes lo han venido desarrollando en la Directiva 006-2021-F5401. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, eso era lo que quería precisarles, bien. Eso es lo que yo necesitaba precisarles respecto del inventario. Recuerden ustedes que la Dirección de Bienes Muebles estamos llanos a absorber las consultas que ustedes tengan a bien efectuar. Bien. Entonces, sin más, por el momento, les pido, voy a hacer el uso de la palabra a Roger para la presentación de Mari Condori, que es la siguiente expositora. Bien, adelante, Roger. Y agradecido por la atención que me han brindado en este pequeño periodo de tiempo. Muchas gracias. Que tengan todos buen día. Adelante, Roger. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Bueno, continuamos con María Condori, ella es especialista de la Dirección de Bienes Muebles. Adelante, María. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por estar conectados en este webinar. Quiero compartir con ustedes en esta mañana las disposiciones para el aseguramiento de los bienes. Vamos a hacerlo en dos etapas. La primera, vamos a ver las disposiciones que nos da la directiva. Y en una segunda parte, vamos a ver el registro en el aplicativo del SINAVIP. Bien, empecemos entonces. La siguiente, por favor. Bien, para ver el tema del aseguramiento es importante ver la normativa aplicable respecto a ello, ¿no? Tenemos en primera, y que ya había mencionado Cristian al inicio, bueno, para el aseguramiento, el decreto legislativo 1439, que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, publicado el 19 de septiembre del 2018. Tenemos el DS 217 del 2019, que prueba el reglamento del decreto legislativo 1439, el cual también ha tenido modificatorias el 2025, y la directiva 1, que es la que vamos a ver el día de hoy, 2024 EF 5401. Esta directiva, ¿qué establece? Establece disposiciones para el aseguramiento de los bienes, ¿no? Fue publicada el 24 de septiembre del 2024. Bien, en la siguiente. Para poder nosotros hablar de aseguramiento, y entre ello vamos a tener que ver muchas definiciones, muchos términos, como por ejemplo aseguradora, asegurado, póliza, siniestro, ¿no? Y ahí como que nos hacemos, surgen muchas incógnitas, interrogantes. Vamos a ir viendo las más resaltantes, las definiciones más resaltantes y que están en la directiva, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el tema de asegurado. Ahí nos preguntamos, ¿no? ¿Quién es el asegurado? ¿A quién se le define como asegurado? Nos dice la directiva que es la entidad del sector público propietaria o administradora de los bienes muebles e inmuebles objeto del contrato del seguro. ¿Ok? Ahora, nos preguntamos también, ¿no? ¿Y quién es la aseguradora? ¿Cómo la define la directiva? Nos dice que es la empresa que asume la cobertura del riesgo, ¿no? Y al hablar de riesgo, ¿a qué se refiere? El riesgo viene a ser una posibilidad de pérdida, sustracción o siniestro que pueda sufrir el bien mueble, ¿ok? Y esta cobertura de este riesgo, como el que hemos mencionado, ¿a través de qué se realiza? A través de un seguro. Ahora, esta aseguradora tiene que estar autorizada a operar, nos dice, por la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿ok? Ahora, el aseguramiento como tal. El aseguramiento nos dice que es el conjunto de actividades destinadas a reducir pérdidas y minimizar riesgos, ¿no? Estos riesgos que eran la posibilidad de perderlo, de sustracción o del siniestro, a través de la cobertura en materia de seguros de los bienes muebles, ante la ocurrencia de estos siniestros. Puede ser desastres naturales, sustracción, que va a afectar, ¿no? Podría afectar el funcionamiento y la integridad del bien, que puede ser por acto propio o de terceros, puede ser mediante dolo o culpa o por fenómenos de la naturaleza, ¿no? Pueden ser diversos los motivos, pero estas actividades van a ayudar a reducir, ¿no? Y minimizar estos riesgos a través del aseguramiento. En la siguiente, por favor. Bien, vamos a ver algo, algo que ya nosotros conocemos, muchos de los que están conectados ya conocen, el tema del bien mueble patrimonial, y la interrogante, ¿no? ¿Qué consideramos bien mueble no patrimonial?
Definamos primero el bien mueble, ¿no? Es aquel bien que por sus características van a poder ser trasladados de un lugar a otro, ojo, pero sin alterar su integridad, ¿ok? Ahora, bien mueble patrimonial, y es algo que nosotros ya conocemos, ¿no? Y que la definición o las condiciones para que puedan estar, para poder identificarlo como bien mueble, también lo hemos visto en la Directiva 6/2021, en el artículo 5. En la Directiva 1 nos indica también, ¿no? Que el bien mueble patrimonial es aquel que va a cumplir ciertas condiciones de manera recurrente. ¿Cuáles son estas condiciones? Uno, que se haya obtenido para el uso y cumplimiento de los fines institucionales. Que este bien sea pasible de mantenimiento y o reparación y que califique como elemento de propiedad, planta y equipo, y esto de acuerdo a las normas que dicta el Sistema Nacional de Contabilidad. Ahora, ahí ya tenemos claro cuál es nuestro bien mueble patrimonial. Vamos a la definición de bien mueble no patrimonial y que ha sido consulta recurrente durante estos días que estamos cerca a cumplir el plazo para el registro. Bueno, la directiva sí lo define, tenemos esa definición en la directiva y nos dice que es aquel bien de propiedad de la entidad que obviamente pues no va a cumplir, ¿no? Con los presupuestos establecidos para ser patrimonial, lo que hemos visto, lo que vemos en la primera parte, ¿no? Esas condiciones. O no va a ser posible su incorporación al registro patrimonial. Podríamos tener, bueno, diversos tipos de bienes, pueden ser herramientas, pueden ser repuestos, o podemos tener como referencia los bienes pues que no están descritos, ¿no? En el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. ¿Ok? Podemos tomar como referencia a ello. En la siguiente, por favor. Bien, vamos a pasar al tema de la definición del registro de aseguramiento de bienes. Aquí tengamos en cuenta y quiero que podamos resaltar esta definición porque la vamos a ver también al final en las disposiciones complementarias transitorias. El registro de aseguramiento de bienes nos dice que es una herramienta informática definida por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Para qué es esta herramienta? Para el registro de la información en materia de aseguramiento de los bienes, ¿no? Y hablamos en general, bienes. Ahora, esto, como les digo, tengámoslo aquí en cuenta porque lo vamos a ver al final, pero esta va a ser la herramienta para el registro de aseguramiento, ¿ok? Ahora, también tenemos un actor ahí, el responsable de aseguramiento. Ahí siempre surge, no tengo muchos actores en mente, puede ser el titular, la OGA, la OCP. ¿Quién es el responsable de aseguramiento? La directiva lo define como que es la OCP, Oficina de Control Patrimonial, o el servidor civil de la entidad del sector público que sea designado por la OGA, ¿no? La Oficina General de Administración, quien va a ser responsable de realizar actividades de aseguramiento de los bienes muebles, inmuebles y de su registro. ¿Ok? Ahora, también tenemos al usuario, que también va a formar parte en las disposiciones de esta directiva. ¿Quién es el usuario? El servidor civil o persona a quien se le va a asignar bienes muebles para el desempeño de sus actividades. Pero ojo, aquí hay un paréntesis, no incluye a los proveedores del Estado, ¿no? Tengamos eso claro. Bien, en la siguiente, por favor. Bien, ya hemos visto las definiciones. También tenemos ciertos actores importantes en el tema de aseguramiento. Una de ellas es la OGA, que habíamos visto que era el que designa, ¿no? Al responsable de aseguramiento. Bien, vamos a tocar estos tres actores, la Oficina General de Administración, el responsable del aseguramiento y el corredor de seguros. La OGA, como tal, y ya lo habíamos visto en las definiciones, designa al responsable de aseguramiento. Es el responsable de gestionar la contratación o la designación de un corredor de seguros, ¿no? Quien es el que va a prestar asesoría, pues, en materia de seguros. Verifica el cumplimiento de la directiva. Ojo ahí, todas las OGAs que están conectadas y que posteriormente van a ver este video son los responsables de verificar el cumplimiento de la directiva y del registro de la información del aseguramiento, ¿ok? Ahora, nos ponemos del lado del responsable de aseguramiento. ¿Qué actividades tengo yo que realizar, no? Dentro de una de ellas, efectuar el levantamiento de información, ¿no? El diagnóstico de los bienes muebles
que indique, por ejemplo, que permita identificar los riesgos, los peligros, las vulnerabilidades de estos bienes, ¿no? Ahora, también registra la información de los bienes muebles en el registro de aseguramiento de bienes del MEF, ¿no? Ahí nuevamente viene ese término que ya lo habíamos visto en las definiciones. También como parte de, elabora el documento que contiene las condiciones y características de los seguros a contratar, ¿no? El denominado SLIC técnico, ¿no? Y los términos de referencia también para la contratación del seguro. Mantiene como tal actualizada la documentación referida a la gestión del aseguramiento. También, por ejemplo, ¿qué pasa si se da la ocurrencia, pues, ¿no? Del siniestro, del desastre o tal vez de la sustracción? Tiene que comunicar, ¿no? Comunica, ¿cuándo lo hace? ¿A quién lo hace? ¿Qué nos dice, no? Que es responsable de comunicar, pues, dentro del plazo que establece la póliza de seguro o de acuerdo a la normativa que establezca el SBS, comunicar ¿a quién? A la aseguradora la ocurrencia de los siniestros o la ocurrencia de la eventualidad que se haya dado, ¿ok? Ahora, elabora pues también documentación necesaria para sustentar ante la aseguradora las solicitudes de cobertura. Y una aquí que considero importante que ahí, ojo, comunica al corredor de seguros o a la aseguradora cuando haya adquisiciones, ¿no? Cuando haya nuevos bienes, cuando yo haya dado de baja, porque va a suceder ahí una modificación del riesgo. ¿Y esto para qué comunicamos? Para que pueda actualizarse las pólizas de seguro. ¿Bien? Ahora, tenemos otro actor, que es el corredor de seguros. Había mencionado que es el que presta asesoramiento. Él va a estar a cargo de asesorarnos en las actividades pues, del proceso de reconocimiento de riesgos, así como la administración de los mismos, el establecimiento de sistemas de prevención de riesgos y pérdidas, nos apoya, o bueno, nos presta asesoramiento en la presentación de denuncias y o reclamos relacionados con las pólizas de seguro y otras actividades pues, reguladas por la SBS, o bueno, otras actividades que estén reguladas por la SBS. La siguiente, por favor. Ya tenemos claro quiénes son los actores y cuáles son sus actividades o responsabilidades. Y también surge, ¿no? María, pero tengo que asegurar todos mis bienes, o cómo es que debo de hacer, qué medidas me da la directiva, ¿no? La directiva señala que la entidad del sector público, pues, adopta medidas de costo-eficiencia para el aseguramiento de sus bienes muebles. ¿No? Dentro de ellas, por ejemplo, está de que como entidad, pues, se aseguren los bienes inmuebles en conjunto con los bienes muebles, ¿no? Ahí tenemos una medida de costo-eficiencia. O podemos participar en las compras corporativas de seguros. Podemos contratar seguros plurianuales, contratar seguros paramétricos. Otra medida sería mantener el valor actualizado de los bienes que están asegurados durante la vigencia de la póliza. Y una de ellas, que yo considero es importante también ahí que tengamos resaltado, es priorizar aquellos bienes que califiquen como estratégicos. Ojo que de acuerdo a cada entidad, pues va a tener un cierto tipo de bienes en específico que va a tener que calificarlos como estratégicos para el cumplimiento de sus fines institucionales, ¿no? Tal vez en las universidades, las áreas de laboratorio. Va a depender mucho de los tipos de bienes que tenga cada una de las entidades y tendrá que calificarlos como estratégicos. Adicional a ello, pues ver el estado de conservación, si estos están en estado nuevo, bueno, o aquellos pues que clasifiquen con un riesgo pues de muy alto en siniestralidad y sustracción, ¿no? Entonces, toda esa evaluación la entidad tiene que adoptar a través de estas medidas de costo-eficiencia que nos da la directiva 1. En la siguiente, por favor. Bien. La directiva también habla, como disposición específica, el tema de identificación y registro de información de bienes. Entonces, ¿qué nos dice la directiva? Que a través de la identificación, la entidad del sector público u organización de la entidad va a identificar aquellos bienes que se encuentran bajo su administración y los va a clasificar como asegurados y no asegurados. Ahora, respecto al registro,
¿Qué nos dice? El registro comprende los asegurados y no asegurados, que el registro de estos bienes y su actualización se realiza en el registro de aseguramiento de bienes del MEF y que el registro de información se efectúa dentro de un plazo. ¿No? ¿Cuál es el plazo? De 10 días hábiles siguientes de recibida la póliza de seguros, ¿no? O cuando se realiza alguna modificación o actualización de la información de los bienes o del aseguramiento, desde su aseguramiento. ¿Bien? Ahora, ¿qué información? En la siguiente lámina, por favor, información tenemos que registrar del bien mueble. Nos dice que registra como mínimo, por ejemplo, el código patrimonial de corresponder, la descripción del bien, tenemos el tema del detalle técnico, bueno, de acuerdo al tipo de bien, ¿no? También tenemos lo que es marca, modelo, color, serie, estado de conservación, fecha de adquisición, entre otros. Si hablamos de vehículos, ahí hay una información específica, ¿no? Relacionado a placa, motor, asientos, año de fabricación, tipo de bien. ¿Qué nos dice la directiva? Que esta información que he mencionado puede extraerse del módulo patrimonio del SIGAMEF o módulo de bienes muebles del SINAVIP, siempre que se tengan pues registrados los bienes en dichos aplicativos. Ahora, en la siguiente. Bien. Ahora, respecto a la información a registrar del bien mueble asegurado, tenemos que se registra los datos del asegurador. Tenemos el nombre y RUT del asegurador. Respecto a la póliza, el número de póliza, el número de contrato, cuánto ha sido el monto contratado, a cuánto asciende la suma asegurada, la prima, la vigencia de la póliza y los datos del asegurador y del corredor de seguros. ¿Qué vamos a consignar ahí? El número de teléfono y correo electrónico. ¿Ok? Ahora, también nos dice que adicional voy a tener que registrar el contrato debidamente firmado y la póliza entregada por la aseguradora. Ahora, cuando se trate de los siniestros, la entidad pues va a tener que registrar la información ante la ocurrencia de siniestros. ¿Qué consigue? Fecha y lugar de ocurrencia, el número del siniestro indicado por el asegurador, el siniestro que motiva el reclamo, la descripción y circunstancia del siniestro, los importes reclamados, los importes deducibles, importe de adelanto y o pago del siniestro, ¿no? Entonces, tengamos ahí en cuenta, una cosa es la información del bien mueble asegurado y la información de la ocurrencia de siniestro. Bien, en la siguiente. Ya, aquí es justo donde quiero hacer el hincapié o la aclaración, ¿no? Tenemos que la directiva tiene disposiciones complementarias transitorias, los que están conectados y están con la directiva a la mano, vayamos a las disposiciones complementarias transitorias. Miren, ¿qué nos dice? Que las entidades del sector público, en tanto simplemente el registro de aseguramiento de bienes del MEF, que es el que habíamos visto que era la herramienta informática establecida por el MEF, ¿no? Y que ahí se registraba el aseguramiento. Entonces, en tanto simplemente este registro, que lo hemos visto en las definiciones, las entidades van a registrar la información de sus bienes no patrimoniales y su aseguramiento en el repositorio electrónico comunicado por la DGA, ¿no? ¿Qué dice esta disposición? Hasta dentro de 6 meses a partir de la aprobación de la directiva y anualmente hasta el 28 de febrero de cada año, conforme a la información señalada en el anexo 2. Bien, ahora, tengamos en cuenta también que a través de la resolución directoral 8 del 2025, si no me equivoco, en marzo, nos dice que se efectúa el registro dentro del plazo de 6 meses a partir del comunicado que emita la DGA, ¿no? Entonces, ¿salió ese comunicado? Sí. Sí, la DGA emitió el comunicado número
12 de 2025, EF5401, de fecha 8 de agosto del 2025. Entonces, si contamos nuestros 6 meses, nuestro plazo máximo para el registro en el repositorio, incluso ahí lo mencionaba, es hasta el 8 de febrero del 2026. Estamos a días de poder llegar a este plazo, ¿no? Esto hablamos para el repositorio electrónico de la DGA, donde yo voy a registrar el aseguramiento de mis bienes muebles no patrimoniales, ¿ok? Ahora, nos vamos por el otro lado y que quiero aclarar, ¿no? ¿Qué nos dice también la disposición complementaria transitoria? Que en tanto se implemente ese registro de aseguramiento de bienes del MEF, que ya lo he mencionado en las definiciones y en varias partes de la exposición, van a registrar el aseguramiento de los bienes conforme a las funcionalidades existentes en el módulo de bienes muebles del SINAVIP, ¿ok? Y por ahí, ¿no? Muchos que utilizan el módulo dicen, pero María, hay funcionalidades de aseguramiento en el SINAVIP, yo solo conozco la de los actos de gestión, altas, bajas, inventario, ¿sí? Se han implementado nuevas y salió un comunicado emitido por la DGA de fecha 29 de octubre, el comunicado es el comunicado 18 del 2025, F5401. ¿Qué nos dice este comunicado? Que se han implementado nuevas funcionalidades en el SINAVIP para el registro del aseguramiento, ¿no? Es el mismo link que utilizamos, como les mencionaba, para los actos de gestión, y ahí nos recuerda el plazo máximo, ¿no? Que el plazo para registrar es hasta el 28 de febrero del 2026, aún estamos en plazo, pero si hablamos de nuestros bienes patrimoniales, esos los registramos en el SINAVIP. Por mi parte, es lo que yo voy a compartir con ustedes ahora. La siguiente lámina, por favor. Quiero mostrarles de manera práctica cómo es que van a realizar el registro del aseguramiento en dicho aplicativo. ¿Ok? Bien. Voy a pasar a compartir mi pantalla para poder ingresar al SINAVIP. A ver. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza? Bien. Si nosotros tenemos bienes muebles patrimoniales que han sido o que están asegurados, voy a ir aquí al módulo muebles de SINAVIP. Es el mismo link que utilizamos para el tema de presentación de inventario. Bien, vamos a ingresar aquí con nuestro usuario y contraseña. María, pero no tengo mi usuario y contraseña, soy nueva en la entidad o alguien no dejó la contraseña, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo puedo acceder? Van a enviar a través de un correo institucional la solicitud de los accesos, donde van a indicar, o a través de un oficio, a través de mesa de partes virtual, dirigido al director general de abastecimiento Luis Mijail Vizcarra Llanos, solicitando los accesos, ¿no? ¿Qué van a consignar o qué se necesita para que puedan solicitar sus accesos? Los datos de la entidad, nombre de la entidad, el RUC y el número de ejecutor. Los datos del servidor designado, nombres completos, número de DNI y número de celular, teléfono y correo electrónico para poder remitirle a ese correo los accesos. Listo. Permití, solicité o yo ya tengo mis accesos, voy a ingresar con mi usuario y contraseña. Bien, como ustedes saben, nos vamos al módulo de bienes muebles. Bien, el SINAVIP ha implementado, como mencionaba, estas funcionalidades solamente es para el registro del aseguramiento de los bienes muebles patrimoniales. No quiero aclarar ello. Ahora, ¿qué es implementado? Tengamos en cuenta que va a permitirme registrar mi plan de aseguramiento. Recuerden que la obligación de elaborar y aprobar un plan de aseguramiento está en la directiva número 6/2021, EF5401. ¿Cómo es que define a este plan de aseguramiento? Ahorita lo vamos a ver. Les menciono brevemente. Después de ello, van a registrar ustedes las pólizas que han contratado y seleccionarán o asignarán los bienes que están dentro de cada una de estas pólizas.
También se ha implementado una funcionalidad para registrar, en el caso de vehículos, los SOAT. ¿Ok? El SOAT. Y también tenemos una parte de reportería que es por cada uno de ellos, ¿no? Por aseguramiento y por SOAT. Bien, vamos a iniciar con la del plan de aseguramiento. Vamos a página principal. Módulo de bienes muebles. Ok. Como les decía, primeramente vamos a registrar el plan de aseguramiento. Esto lo vamos a encontrar aquí en registros generales, en registro de plan de aseguramiento. Recuerden que el plan de aseguramiento es un documento de gestión de enfoque multianual y que como mínimo es de 3 años, ¿no? ¿Qué contiene este plan? La estrategia necesaria y la identificación de las necesidades para garantizar la cobertura en materia de seguro de los bienes muebles patrimoniales ante la ocurrencia, como ya habíamos mencionado, de daños, pérdidas, sustracción o siniestro, ¿no? Este plan de aseguramiento, ¿quién lo aprueba? Se aprueba mediante resolución de la Oficina General de Administración. ¿Bien? ¿Qué contiene como mínimo, no? El plan contiene objetivo, finalidad, evaluación y diagnóstico, la denominación de los bienes, el tipo de seguro, quién es la unidad orgánica o área técnica especializada a cargo del uso de estos bienes y cronogramas y actividades. Obviamente, como dice como mínimo, no es limitativo, puede detallarse mayor información necesaria, ¿no? Consideraciones generales. Bien, entonces como yo ya tengo mi plan de aseguramiento aprobado, me voy a dirigir aquí. Siempre el SINAVIP tiene estas opciones de registro, sección de búsqueda y el listado, ¿no? Para mi caso de prueba tenemos ya como 8 planes. Vamos a registrar uno nuevo. Nos vamos a plan de aseguramiento. Y este es mi número de plan. ¿Ok? Consignamos la resolución con la que fue aprobada. Y la fecha de esta resolución. Desde cuándo inicia y la fecha fin. Bien, vamos a guardar. Miren, por ejemplo, si yo ya te escribí los datos, aquí quiero seleccionar archivo. Vamos a darle guardar. Nos dice que falta adjuntar. Vamos a seleccionar y nos vamos a buscar mi plan multianual. ¿Ok? Selecciona el archivo, adjuntamos y le damos guardar. Nos dice que se ha registrado satisfactoriamente, aceptamos. Y como pueden ver, se lista en la última fila la resolución que hemos, perdón, el plan de aseguramiento que hemos registrado. ¿Puedo editar información, eliminarlo? Sí, me permite ello. Ahora, vamos a registrar las pólizas, pero antes de registrar las pólizas, lo que yo voy a hacer es registrar mis aseguradores, ¿no? Ya sabemos la definición de los aseguradores, que son las empresas, ¿no? Que van a coberturarnos en seguros. Estas empresas, como ya hemos visto en las definiciones, para el tema de SINAVIP lo vamos a encontrar como registro de proveedor. Ya hay un listado de aseguradoras en el SINAVIP previo, pero si la aseguradora que yo he contratado no está en este listado, ¿puedo añadir la información? Sí, tenemos aquí una opción. ¿Y esto para qué lo realizamos y por qué lo explico ahora? Porque cuando vamos a registrar la póliza, vamos a tener que registrar el asegurador y vamos a tener que enlazarse la información que yo vaya a registrar aquí o que ya está registrada aquí. Por ello es importante que antes de yo haga el registro del asegurador aquí, vamos a consignar el RUC. Vamos a ver que, bueno, para la prueba será aseguradores SAC, consignaremos la dirección y un número de teléfono, ¿no? Dirección, correo electrónico y número de teléfono, le damos guardar. Se ha registrado satisfactoriamente. Bien, y como vemos se ha listado aquí como número 3, aseguradores SAC, que es la aseguradora que hemos registrado. Bien,
María, ¿ahora qué hago? ¿Cómo registro mis bienes? ¿Tengo que cargar nuevamente todos mis bienes? No, porque se entiende que en mi Sinavip yo ya tengo mis bienes muebles registrados. Lo que yo voy a registrar es las pólizas y qué bienes están dentro de estas pólizas. Entonces, primero me voy a registrar mis pólizas. Como mencionaba, las secciones me permite registrar una nueva póliza. Tengo una sección de búsqueda por distintos filtros, como tipos, asegurador, fecha de emisión, estado concluido o vigente, y el listado de pólizas que yo tengo registradas. Para mi prueba tengo 18. Vamos a generar una nueva, ¿no? Por ejemplo, mi entidad pues ha contratado una póliza de multirriesgo. Tengo que completar toda la información que me pide, por ejemplo, el número de contrato, el número de póliza. Ojo que la información que yo estoy consignando aquí es netamente de ejemplo para poder llenar los campos. La fecha de emisión de la póliza, o sea, pongámosle 10 de enero de 2026. Importante ponerle la fecha de inicio y fecha fin de la póliza. ¿Okay? La suma asegurada, la prima comercial, el monto contractual. Y aquí, como les decía, vienen ya los datos del asegurador. Entonces, aquí me despliega todas las aseguradoras que yo tengo registradas. Vamos a consignar la que hemos creado, que es aseguradores SAC. Y como ven, en automático me va a mostrar el nombre o razón social, el número de teléfono y el correo electrónico. ¿Ok? Nos pasa el nombre del corredor, que ya hemos visto que era el encargado de prestarnos asesoría en el tema de seguros. Vamos a colocar que es Luis Pérez, número de teléfono y su correo electrónico. Aquí englosa pues alguna información adicional que requieran consignar. Me permite adjuntar archivo, pueden ver que está restringido. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Voy a guardar. Me dice se ha registrado satisfactoriamente y recién me permite seleccionar y adjuntar archivos. Primero me dice que adjunte en formato PDF el contrato. Entonces voy a seleccionar archivos, la misma dinámica que tiene en las diversas funcionalidades de Sinavip que ya muchos conocemos. Seleccionamos contrato y le damos adjuntar. Ok, ¿listo? Tenemos para adjuntar la póliza, adjuntamos la póliza y adjuntamos. ¿Ok? Le damos guardar. Se ha registrado y cerramos. Y como pueden ver, se lista, al inicio habíamos visto que tenía 18, ahora se ha listado una más, que es la 19, multirriesgo, y los datos que se han registrado. Me parece que no se ha... Vamos a cerrar aquí. Vamos a seleccionar, no sé, por ahí creo que el contrato no se ha adjuntado. Seleccionamos la póliza nuevamente. Listo. Bien, también nos permite opciones de editar, como la que les he mostrado, y también eliminar. También tenemos, si es que se diera el caso, alguna adenda o algún endoso, también. Miren, el registro de adenda. Tenemos aquí nueva adenda. Voy a consignar el número, la fecha de emisión. No sé, pongamos la fecha de hoy. Y la fecha fin. ¿Me permite guardar? Como pueden ver, está restringido. Primero guardamos. ¿Ok? Y miren, aquí no me permite. Entonces tengo que ir al listado y le doy en editar. Vamos a ir nuevamente aquí. A ver.
De repente, vamos a intentar nuevamente. Ya, vamos a registrar la adenda. Ya, listo. Ahí me parece que hubo un conflicto porque no se había cargado correctamente el contrato. ¿Bien? Como les decía, le damos en editar y ahora sí me habilita la opción de seleccionar archivo y adjuntar. Entonces seleccionamos adenda, abrimos y adjuntamos. ¿Listo? Le damos guardar. Y aquí ya pueden ver ustedes en formato PDF. Se crea el icono. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? También puedo registrar el endoso, si que tuviera. Vamos al endoso. Nuevo endoso. Colocamos el dato. La fecha. Guardamos. ¿Ok? Vamos a editar nuevamente y cuando yo doy editar, recién me habilita para seleccionar. ¿Ok? Abrimos, adjuntamos, listo. Y guardamos. Y aquí ya se cargó correctamente. Cuando veamos este icono que está aquí, es que ya está cargado correctamente, ¿no? Habíamos visto que en el contrato no se había cargado, pero lo volvimos a intentar en la opción de editar y sí me permitió. Bien, listo, yo ya registré mis pólizas. Bueno, esto es un ejemplo, hemos visto la de multirriesgo. Así puedo ir añadiendo cada una de las pólizas contratadas. Ahora, ¿cómo es que registro los bienes que están dentro de ella? Vamos a aseguramiento. Aseguramiento de bienes, tenemos una sección de búsqueda por filtros y el listado de las pólizas, ¿no? Bueno, en este caso vamos al final, que es la segunda hoja. Ya, aquí está. La póliza multirriesgo, que es la que hemos creado con aseguradores SAC. Para el caso del aseguramiento, tengo tres formas. De forma masiva, de forma individual y desde otras pólizas. Nosotros lo que llamamos manejando el SINAVIP es la misma dinámica. La nueva que vamos a ver es la de otras pólizas. Bien, vamos a iniciar con una que es de forma individual, que es a través de la selección de bien por bien, ¿no? Podemos decirlo. Aquí me va a mostrar el catálogo. Puedo seleccionarlo a través de grupo o clase. Vamos por grupo. 74. A ver. Está un poquito lento, pero vamos viendo. Seguro muchos estamos registrando el tema de nuestro aseguramiento. Vamos a intentar nuevamente. De forma individual. Buscamos y me va a mostrar el listado pues, de los bienes de acuerdo al grupo y clases seleccionados. Vamos a seleccionar dos. ¿Ok? Las dos computadoras, la computadora 2869 y la 2940. Vamos a guardar. Me dice que se ha registrado satisfactoriamente. Cerramos. Y como pueden ver, ya se lista, ¿no? Me muestra el código, la descripción, la marca, bueno, detalle técnico y otros datos adicionales, ¿no? Como estado de conservación y otros, bueno, en este caso no es un vehículo, por ello no me muestra, ¿no? Esta información, pero ahí tenemos ese detalle. También aquí está el SOA, ¿ok? Cerramos. Listo. Ahora, no, pero María, de repente, no, yo tengo más bienes, no lo puedo hacer individual. Bien, lo puedes hacer de forma masiva. Eliminamos esto. Y lo hacemos de forma masiva. La forma masiva es la forma como hacemos nuestros diferentes actos de gestión. Tenemos un macro Excel acompañado de un formato PDF. Este formato es una guía para poder completar correctamente los campos. Para el tema del aseguramiento es bastante básico. Tenemos es un Excel que contempla tres campos, desde ítem, ruta de la entidad y el código patrimonial. Por ejemplo, aquí tenemos 3 equipos de aire acondicionado. Vamos a validar, ejecutamos la validación, ya conocemos ese procedimiento, generamos archivo TXT. Recuerden que siempre que yo genere a través de un macro de carga masiva, al generar yo mi TXT, ¿dónde se guarda? En mi carpeta de inventario inicial, en el disco C, en mi carpeta de inventario inicial. En este caso tenemos el nombre, aquí está el nombre del archivo que se ha generado. Correcto, yo ya generé mi TXT
Entonces me voy aquí a forma masiva. A través de la selección y adjunta de archivo. Voy a seleccionar, que recordamos que está en nuestro disco C. ¿Dónde lo ubicamos? En la carpeta inventario inicial. Ahora, por la fecha de modificación, podemos ver que es esta, 11:57, la fecha de hoy, ¿no? Febrero 5. Adjuntamos, recuerden que son 3 bienes los que están en nuestro macro. Y igual como lo que es para carga masiva, tenemos los pasos de carga, validación y finalización. Vamos a cargar. Vamos a darle cargar. A ver, vamos a esperar. Vamos a registrar nuevamente. A ver, vamos a cerrar. Vamos a ingresar nuevamente a la póliza. Vamos a la póliza multirriesgo, bienes asegurados, de forma masiva, ¿no? Seleccionamos archivo, vamos a intentarlo nuevamente. Ya tenemos el TXT. Adjuntamos y se me habilita. Vamos al proceso de carga. Cuando este proceso se finalice correctamente, me va a salir la fecha de carga y la cantidad de bienes, ¿no? Ahorita está surgiendo alguna demora. Vamos a actualizarlo nuevamente. Por ahí. Vamos a ingresar nuevamente. Vamos a nuestra póliza multirriesgo. Forma masiva. Seleccionamos archivo. Adjuntamos. Y le damos cargar. Vamos a esperar que el Sinavip procese, ¿ok? Ahora sí, como les decía, ¿no? Cuando ya está correctamente, me va a mostrar la fecha y la cantidad de bienes que se han cargado, que son los 3, ¿bien? Le damos validar, vamos a esperar, no hay mayor observación, nos ha validado y se nos habilita la opción de finalizar, ¿ok? Bien, validación finalizada, correcto. Entonces, vamos a darle cerrar. Y me va a mostrar el listado de bienes que están dentro de esta póliza, ¿no? Los 3 equipos para aire acondicionado, también está el detalle técnico y los otros datos. Es importante que justo hemos visto, ¿no? Ciertas demoras que hubiera en el sistema y si por ahí no carga, ¿no? Y nos quedamos en el estado, María, no está cargando, no me valida, intentemos nuevamente, salgamos de la página o ingresemos nuevamente con nuestro usuario y contraseña y volvemos a intentar, ¿no? A cargar, de repente hay cierta saturación por la hora o algo, ¿ok? Y que justo lo hemos visto ahora, ¿no? En la presentación. Bien, ahora, otra forma de registrar que es individual y masiva, que es la que ya conocemos, es la forma del registro desde otras pólizas, ¿no? El sistema, pues, viene o tiene registradas las pólizas, pero en este caso, ojo, solamente las que están en estado concluido. Entonces, yo puedo jalar los bienes de esas pólizas para yo ponerlas en esta nueva póliza. Por ejemplo, tenemos una aquí de 5 bienes, que es la 190. Selecciono igual. Me dice que se ha registrado satisfactoriamente y cerramos. Y como pueden ver, son 5 los bienes que los había visto y que ya me muestra en esta opción. Bien, le damos a cerrar. Y con ello, yo ya he registrado o he asignado los bienes a esta póliza. Así voy haciendo por cada una de las pólizas que mi entidad tenga contratadas. Bien, ahora, como les había mencionado, otra forma de registro es, o bueno, otra opción es el tema del registro del SOAT, ¿no? Nos vamos a Administración Interna en nuestra ficha técnica vehicular. ¿Y qué tenemos por aquí? Aquí tenemos, como ya conocemos, el listado de los vehículos registrados en mi Sinavip, pero para poder registrar el SOAT me voy a registrar ficha. ¿Ok? Hay una pestaña nueva que se ha incorporado que es el tema SOAT. Aquí está todo inhabilitado, le doy un nuevo SOAT, selecciono mi aseguradora, vamos a trabajar con aseguradores SAC y ponemos la fecha de inicio de la póliza. Y ponemos
Guardamos. Ok, se ha registrado. Listo. ¿No? Aquí, por ejemplo, para este vehículo hay ya una póliza, un SOAT registrado, ¿ok? Entonces ahí me va a ir mostrando el listado. Cerramos. Bien, ahora nos preguntamos, ¿no, María? Pero ya todo esto, ¿dónde lo puedo ver? ¿Existe algún reporte de esta información? Sí, tenemos en la opción de reportes generales, se han incluido dos, que es el reporte de aseguramiento por póliza y reporte de aseguramiento por SOAT. Esta información la puedo tener ahí en la vista a través de listados, en formato PDF y en formato Excel. Yo puedo hacer mi búsqueda a través de los filtros de tipo de póliza, por aseguradora, si está vigente o concluido. Vamos a ver por aseguradores acá. Bien, tenemos esta póliza, la de multirriesgo, que está vigente, que es la que hemos trabajado hoy. Imprimimos, lo tenemos en formato PDF y también lo podemos trabajar en Excel. Vamos a ver, y ya. Ahí también tenemos esa información que viene a ser el nombre de la entidad, la aseguradora, el tipo de póliza, cuándo inicia y los códigos que están dentro de ella. Del mismo modo para el SOAT, ¿no? Podemos buscar por aseguradora, por fecha de inicio y fin, perdón, fecha de inicio y fin, claro, y realizamos buscar. En este caso podemos imprimir, ¿ok? ¿Cuáles son los vehículos que tienen registrado el SOAT y también lo podemos exportar en formato Excel, ¿ok? Bien. Estas son las opciones o las nuevas funcionalidades que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Bueno, de manera general, ver las disposiciones del aseguramiento, que podamos tener claro, ¿no? Dónde es que tengo que registrar los bienes, cuáles son los plazos. Y bueno, en este caso, para los bienes muebles patrimoniales, ¿no? Mostrarles a través del SINAVIP. Todavía estamos en plazo para lo que es los patrimoniales hasta el 28 de febrero. Bueno, desearles éxitos siempre en su gestión y muchísimas gracias por su atención. Doy pase a Roger para la siguiente parte del webinar. Gracias. Muchas gracias, María, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento. Muy bien, María, vamos a dar pase a la primera pregunta. ¿Sí? Que dice, ¿a qué bienes se registra en el anexo 2 llenado de bienes muebles? Porque hasta ahora hay confusión. Bien, gracias, Roger. Bueno, ahí, como había mencionado en la parte de la exposición, en el anexo 2 se registra la información de los bienes muebles no patrimoniales asegurados. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Si los bienes muebles no tienen una póliza, ¿se tienen que registrar en el repositorio? Mire, en relación al repositorio electrónico de la IGA, como ya lo habíamos mencionado, para el caso de bienes muebles, hablando de muebles, se registra los bienes muebles no patrimoniales asegurados, ¿no? Recalcar nuevamente ello, que es similar a la primera pregunta. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, quiero saber por qué dice registro de bienes inmuebles y bienes muebles no patrimoniales. Porque los bienes que vamos a registrar son realmente patrimoniales. Bien, gracias. Miren, ahí, y quiero aclararlo, y creo que ya lo hemos visto en la parte de la exposición, el registro de información correspondiente al aseguramiento de los bienes muebles patrimoniales no se realiza en el repositorio electrónico de la DGA, sino lo realizo en el módulo de bienes muebles de SINAVIP, que es lo que justo hemos visto hace un momento, ¿no? En la forma práctica. Entonces, esto de acuerdo pues a lo que hemos visto en las disposiciones complementarias transitorias de la Directiva 1, ¿no? Que en tanto simplemente este registro de información del aseguramiento del MEF, respecto a mis patrimoniales, voy a hacerlo en el SINAVIP. ¿Y cuál es el plazo para este registro? Es hasta el 28 de febrero del 2026.
Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Los bienes a registrarse en el repositorio solamente son los bienes inmuebles, inmuebles no patrimoniales, o se registran los bienes muebles en general? Bien, gracias. Ahí, y nuevamente recalcar, el repositorio electrónico de la DGA está destinado al registro de los bienes inmuebles y de los bienes muebles, pero los no patrimoniales, ¿no? Así como de su aseguramiento. Y esto conforme a las disposiciones, bueno, a la disposición complementaria transitoria de la directiva, ¿ok? Y el plazo máximo, ahí tomemos nota, para el registro es hasta el 8 de febrero del 2026. No estamos a nada, nos quedan poquísimos días. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Si se registran los bienes muebles, ¿es obligatorio contar con el seguro para los bienes? Ahí tengamos en cuenta que las nuevas funcionalidades del módulo de bienes muebles del SINAVIP que nos permite registrar desde el plan de aseguramiento, las pólizas de seguro. Si es que yo las he contratado, voy a registrar esas pólizas, así como voy a asignar los bienes que están dentro de cada una de estas pólizas, ¿no? ¿Qué bienes contiene cada póliza? ¿No? Y entre otras adicionales que también mencionamos el tema del SOAT para el tema de vehículos. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta. ¿A qué se refiere bienes muebles no patrimoniales? Bien, y es la pregunta que mencionaba que es bastante recurrente y que también la hemos visto en la parte de las definiciones de la directiva, ¿no? Volvemos a recalcar, el bien mueble no patrimonial es aquel pues que no cumple, ¿no? Aquel bien mueble primero de propiedad de la entidad, pero que no cumple con los presupuestos establecidos para ser patrimonial, ¿no? Que es lo que ya hemos visto como parte de la definición. Ahora, y que obviamente no va a ser posible su incorporación a los registros patrimoniales, ¿no? Por ejemplo, y es lo que también mencioné al inicio, los bienes muebles que podría yo tomar de referencia los bienes muebles que no se encuentran descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. O sea, podríamos guiarnos de ahí. Gracias. Muchas gracias, María, por tu exposición. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de la exposición de la Dirección de Bienes Muebles, Inmuebles. Tenemos a continuación a Rubén, que nos va a tocar el tema del registro de bienes inmuebles. Adelante, Rubén. Gracias, Roger. Buenas tardes. El día de hoy les vengo a compartir respecto a la información a registrarse de los bienes inmuebles y su aseguramiento en el repositorio electrónico. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo de la presente exposición es dar a conocer el componente de gestión de bienes inmuebles en el SNA, la introducción a la directiva de aseguramiento, que ya ha sido tocado en las exposiciones previas de la Dirección de Bienes Muebles, también la información a registrarse en el repositorio de aseguramiento y los requisitos para obtener las credenciales del repositorio de aseguramiento. Siguiente. Bueno, como preámbulo, quisiera mencionarles que actualmente existen dos sistemas que regulan la propiedad estatal. Está el Sistema Nacional de Bienes Estatales, que se da a partir de la dación de la Ley 2259, y también del reglamento de esta ley, que es el Decreto Supremo 08-2021 Vivienda, y las diversas directivas que han sido emitidas por la SBN en su calidad de ente rector. Por el otro lado, tenemos el Sistema Nacional de Abastecimiento, que fue creado por el Decreto Legislativo 1439, cuyo reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo 217-2019 EF, y para el caso puntual de inmuebles, tiene una directiva del 2025, que es la Directiva 009-2025-EF 54.01. La DGA, en su calidad de ente rector,
del Sistema Nacional de Bienes, del Sistema Nacional de Abastecimiento, regula todo lo referido a bienes inmuebles. Es así que la propiedad estatal, a partir de la creación de este Sistema Nacional de Abastecimiento, que la fecha fue el 16 de septiembre del 2019, se divide en dos. Lo que vendrían a ser los predios que están a cargo de la SBN como ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales y los bienes inmuebles que están a cargo de la DGA como también ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Teniendo en claro que existen dos tipos de propiedades estatales, por llamarlos así, tenemos que la SBN se encarga de los predios y los predios vienen a ser terrenos, áreas de playa, islas y otros de dominio privado y dominio público que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública. Por ejemplo, tenemos tres imágenes en la presentación. La primera imagen tenemos un terreno libre de construcción, aparentemente seriazo, y este constituiría o sería un claro ejemplo de un predio. Al costado tenemos una imagen de un predio o un terreno que se encuentra cercado, al parecer por albañilería, que este también, al no tener áreas techadas, constituiría un predio. Finalmente tenemos una edificación que por las características arquitectónicas es una iglesia. Al parecer podría ser que está administrada por el párroco de la zona donde se ubica y este también constituiría un predio. Adicionalmente, nos dice que los predios son los espacios públicos que se encuentran definidos en la Ley 31199, tales como áreas de recreación activa o pasiva, calles, playas del litoral, parques, áreas verdes y complejos deportivos. Por ejemplo, en las imágenes también tenemos, ya en la parte inferior, tenemos un área de playa que es fácilmente identificable. Al costado tenemos un parque o plazas también podrían ser, que constituyen espacios públicos y por ende predios. Los complejos deportivos también. Hay que tener una diferencia entre estos complejos deportivos o estadios, que estos constituyen espacios públicos, por ende son predios. Y finalmente las áreas de conservación, al parecer por la imagen, es una loma. Siguiente, por favor. Ahora, teniendo claro qué son predios, a partir del concepto, de lo que nos dice la norma de la SBN, ahora vamos a ver cómo se define un bien inmueble que está bajo la competencia de la DGA. Nos dice que el bien inmueble cuenta con edificaciones, incluyendo el terreno y las áreas sin edificación. Por ejemplo, en la imagen que vemos en la mano derecha, tenemos una edificación que se construyó obviamente sobre un terreno, pero no se construyó en la totalidad del terreno. Por ende, tenemos áreas sin edificación que vendrían a ser las áreas libres propias de la edificación. Estas áreas libres podrían utilizarse como jardines, como jardinerías, como estacionamientos en muchos bienes inmuebles. O también pueden utilizar estos como pasadizos de conexión entre las propias edificaciones que pueda tener el bien inmueble. El concepto también nos dice que el bien inmueble se encuentra bajo administración de una entidad y se encuentra destinada al cumplimiento de los fines, independientemente del título jurídico en el cual se ejerza dicha administración. Esto quiere decir que la entidad podría ser titular del bien inmueble, podría ser el propietario, podría tener un acto de administración a su favor, llámese una afectación en uso, o podría esta afectación en uso estar en curso, o perdón, ya vendría a ser una regularización, podría estar en curso, o simplemente no haber iniciado ningún trámite referido al derecho de administración que tenga. Luego nos dice que también es independientemente de su uso efectivo, dado que podrían haber edificaciones o bienes inmuebles que no tengan un uso definido o se encuentren desocupados como tal. Y también independientemente del material de la edificación.
Esto por las propias características del país. Podemos tener en determinadas zonas que el material predominante pueda ser la madera, en otras zonas podría ser el adobe, la quincha, y así podemos ir identificando a lo largo del país, ¿no? También hace una precisión el concepto de bien inmueble que se usan para oficinas, archivos, almacenes, depósitos, etc. Siguiente, por favor. Acá tenemos algunos ejemplos de bienes inmuebles. Por ejemplo, tenemos en la primera imagen, tenemos un hospital. En la segunda imagen tenemos una sede, probablemente sea de un gobierno regional. En la tercera imagen tenemos una sede de una municipalidad. En la parte inferior tenemos una institución educativa, una comisaría y una sede administrativa, en este caso el Ministerio de Economía. ¿Cuál es la característica entre estas 6 imágenes? La primera sería que todas tienen edificación, es decir, todas tienen un área techada. En cada una de estas se presta un servicio público, propias de las características o del concepto que les mencionaba sobre bienes inmuebles. Siguiente, por favor. Ahora sí, ya teniendo claro cuál es la diferencia entre la propiedad estatal, que se rige por la SBN y por la DGA, como en su calidad de ente rector de cada uno, tanto los predios como los inmuebles respectivamente, ahora sí nos vamos a ahondar en lo que es la directiva de aseguramiento de bienes. Si bien es cierto, siguiente por favor, si bien es cierto, la directiva es sobre aseguramiento de bienes y dentro de los bienes vamos a encontrar a los bienes inmuebles como los bienes muebles, en esta presente exposición vamos a hablar solo lo referido a bienes inmuebles, porque ya en la primera parte tanto Cristian como María les expuso la parte de bienes muebles. Siguiente, por favor. Entonces, es así que la directiva 001-2024, EF 5401, directiva que establece las disposiciones para el aseguramiento de bienes, como les mencionaba, en esta directiva se regula tanto los bienes muebles como los bienes inmuebles. Sin embargo, ahora vamos a enfocarnos únicamente en los bienes inmuebles. La directiva se estructura en 2 títulos. El primer título son disposiciones generales, que muy bien María las ha explicado, donde vamos a encontrar el alcance, los conceptos, las definiciones, los acrónimos que se hacen uso a lo largo del desarrollo de la directiva. Y en el segundo título vamos a encontrar las disposiciones específicas, que cuenta estas disposiciones específicas con 2 capítulos. El primer capítulo de identificación y registro, donde desarrollaremos la parte, o donde se desarrolla en la directiva, la parte de identificación de los bienes en general, tanto bienes muebles como bienes inmuebles, la información a registrar de los bienes, la información de registrar ya de cuando el bien esté asegurado y la información a registrar cuando este bien asegurado haya sufrido algún tipo de siniestro, ¿no? Luego tenemos un siguiente capítulo donde destinado a las disposiciones generales para el aseguramiento, donde se detallan las actividades o se listan las actividades que deba desarrollar la OGA, el responsable de aseguramiento y el corredor de seguros, que también ya lo ha explicado muy bien María en las presentaciones anteriores. Luego tenemos de la contratación o designación del corredor de seguros, también lo explicó María a detalle. Y también se desarrollan las medidas de costo-eficiencia para el aseguramiento. Acá sí quiero hacer un hincapié en una de las medidas que contempla la directiva, es, por ejemplo, de mantener actualizado el costo del bien inmueble. Ya que, por ejemplo, nosotros si hemos contratado algún tipo de seguro, es por las características que tenía ese bien inmueble en ese momento, ¿no? Es decir, que si yo ya demolí un pabellón o demolí algún piso, eso debería actualizarlo para poder que mi póliza también se pueda actualizar el monto, ¿no? También una de las medidas de costo-eficiencia que contempla la directiva es que se puedan asegurar tanto el bien inmueble, la edificación como tal, y su contenido. El contenido, nos hacemos referencia, o la directiva hace referencia a los bienes inmuebles que puedan haber dentro de la edificación. Otra de las medidas de costo-eficiencia para el aseguramiento
es que las entidades puedan contratar seguros paramétricos, plurianuales o de multirriesgo, ¿no? O también como las compras corporativas, donde nos permita ahorrar o a las entidades les permita ahorrar en el tema de contratación de seguros. Finalmente, en estas disposiciones para el aseguramiento, o en este capítulo de disposiciones para el aseguramiento, se desarrolla toda la fase de gestión del siniestro, tanto desde la ocurrencia, el trámite, el pago y como la modificación de las pólizas. Siguiente, por favor. Ahora, la directiva contempla que la entidad deberá identificar los bienes inmuebles bajo su administración. Sobre este término hemos recibido diversas consultas a lo largo de este año que se tiene, o más de un año que ya se tiene la directiva publicada. ¿A qué hacía referencia con el término bajo administración? Con el término bajo administración hace referencia a todos los bienes inmuebles que son de propiedad de la entidad. Luego tenemos a todos los bienes inmuebles que cuenten o no con un acto de administración. Acá, por ejemplo, puedo tener la entidad A, podría tener una afectación en uso, entonces ese bien inmueble está bajo administración de la entidad A. La entidad A no tiene ningún documento o está en curso su regularización de afectación en uso, también el bien inmueble está bajo su administración. La entidad no inició ningún trámite para regularizar ese derecho o esa posesión que tenga sobre el bien inmueble. Entonces, también constituye que está bajo su administración. Y la tercera clasificación que está dentro de bajo su administración es los arrendados. Aquí también hemos recibido bastantes consultas sobre esto. ¿A qué hace referencia con arrendado? Son las propiedades privadas que yo alquilo para prestar un servicio. Entonces, es decir, todos esos bienes inmuebles que estoy alquilando, no sé, pues a lo largo de varias provincias, esos también debo de registrarlo porque están bajo mi administración. Es decir, yo ejerzo algún tipo de gasto sobre esos bienes inmuebles, gastos en vigilancia, en mantenimiento, en limpieza. Entonces, por eso están bajo administración y debemos de registrarlos. Entonces, una vez haber identificado los bienes inmuebles que están bajo administración, tendremos el universo total de bienes inmuebles que tenga la entidad. De este universo total de bienes inmuebles, habrá algunas entidades que tienen 1, 2, mucho más. Vamos a subclasificar en los bienes inmuebles asegurados. Por ende, por defecto, nos quedará los bienes inmuebles no asegurados. Ahora, sobre este grupo de seguro que mucho más pequeño de bienes inmuebles asegurados, voy a identificar los bienes inmuebles siniestrados. Entonces, esa es la ruta. Tengo todos mis bienes inmuebles o mi universo de bienes inmuebles. Sobre ese universo identifico los que están asegurados y sobre esos asegurados identifico los que han sufrido un siniestro. Y por ende ya me salen los que no han sido asegurados, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ya teniendo claro qué inmuebles se van a registrar, tenemos 3 grupos de información. El primer grupo de información es que deberían de registrar todos los bienes inmuebles, independientemente si estos están asegurados o no. Entonces, todos deberían de registrar, por ejemplo, el primer campo, nombre del bien inmueble. ¿A qué hace referencia el nombre del bien inmueble? Hace referencia, por ejemplo, en educación será institución educativa 500. O, no sé, en una oficina administrativa o de una municipalidad será sede municipal XXX. Entonces, ese nombre del bien inmueble lo maneja cada entidad. Luego tenemos la dirección. Esto sí se disgrega en mayores campos, que por un tema de presentación solo le ponemos dirección, pero ahí tenemos que colocar la calle, el tipo de calle, la denominación de la calle, el número, el lote, entonces la información con la que tengamos. Luego tenemos el ubigeo, que el ubigeo está compuesto por distrito, provincia, departamento. Luego tenemos las coordenadas UTM y su datum. Ahora, las coordenadas no estamos solicitando, no sé, pues si es un rectángulo, no estamos solicitando las 4 coordenadas que componen este rectángulo, sino estamos solicitando el centroide de este,
o uno de los vértices, ¿no? El datum al cual hace referencia, si bien es cierto, la directiva indica que se deba registrar el datum oficial, sin embargo, por la casuística, porque la mayor parte de la información gráfica de los bienes inmuebles datan de datums anteriores, es decir, del PESAT 56, hemos contemplado dentro del Excel ambas opciones. Luego tenemos una pregunta que se responde con un sí o con un no sobre si el bien inmueble se encuentra inscrito en registro. Si encuentra inscrito el bien inmueble, deberán especificar el tipo de documento registral. Recordemos que solo tenemos 3 tipos de documentos registrales: la partida registral, la ficha y el tomo y folio. ¿Qué pasa si un bien inmueble tiene más de una partida? Podría darse el caso. Entonces se deberá registrar cada una de las partidas seguidas de una coma. Por ejemplo, es usual que las partidas tengan 8 dígitos, entonces pondremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, coma, iniciamos el otro número de la partida. Luego nos dice, bueno, ya estábamos hablando del número de la partida, luego la oficina registral, esta sí suele ser una única información, por más que tenga más de una partida registral. Luego tenemos el titular registral, el área inscrita, el área techada. En caso tuviéramos una declaratoria de fábrica, vamos a poder obtener muy fácilmente el área techada, pero hay que verificar que esta área corresponda con la realidad física del bien inmueble. Podría ser que la declaratoria de fábricas se realizó en 2012 y luego del 2012 hubo modificaciones físicas al bien inmueble que puedan ser ampliaciones o demoliciones que ya han cambiado esta medida o esta área. Luego tenemos el CUS, muy probablemente si es que existe más de una partida vamos a tener más de un CUS, igual se deberá utilizar la misma lógica de separar cada uno de los códigos con comas. El CUI, luego tenemos el valor comercial o valor estimado, no son 2 datos, es solo uno de ellos, que más adelante vamos a entrar a detalle. Luego tenemos la fecha de valorización de este valor comercial o del valor estimado. El tipo de posesión, lo que hace un momento les explicaba, si es que es propiedad de la entidad, si es que cuentan o no con un acto de afectación o si es que es alquilado, ahí se debe registrar esa información. Luego, el tipo de bien por asegurar. Ojo que acá estamos con información general independientemente de si está asegurado o no. Entonces, de tipo de bien por asegurar, tenemos 2 opciones, si es que es solo el bien inmueble o el bien inmueble con su contenido. Luego, el tipo de estructura predominante o material de construcción predominante, lo vamos a ver en las siguientes láminas. El aforo, eso es fácil de obtener. Luego tenemos el año de construcción, el número de pisos y número de sótanos, la clasificación de riesgo, también lo vamos a ver más adelante. Y finalmente acá tenemos una pregunta filtro. Esta pregunta filtro es de si el bien inmueble se encuentra asegurado o no. Si yo respondo con un no, entonces aquí queda mi registro del bien inmueble. No debo pasar a los siguientes campos. Solo si en caso pusiera que el bien inmueble se encuentra asegurado, recién paso al siguiente set de preguntas. ¿Qué vendría a ser si el seguro incluye el contenido? Si en caso incluye el contenido, hay que poner un sí o un no. Si el bien inmueble es un almacén, también es para responder con un sí o un no. Luego tenemos los datos del corredor de seguro, tanto como el nombre, el correo electrónico y el número de celular. Luego el RUC de la aseguradora, con la que yo he suscrito el contrato, el número de ese contrato en el que suscribieron tanto la aseguradora con la entidad, la vigencia de este contrato, el código o el número de la póliza que nos da la aseguradora, la vigencia de esta póliza. Recordemos que la vigencia de la póliza debería estar dentro de la vigencia del contrato, ¿no? Si no, nos va a salir error también en el sistema. Luego la suma asegurada total. Y acá tenemos otra pregunta filtro, que dice que si el bien inmueble fue siniestrado. Ojo que ya estamos en el grupo de bienes inmuebles que están asegurados. Ahora, si registramos con un no, esa es toda la información que deberíamos registrar en ese momento. Sin embargo, si ponemos que el bien inmueble fue siniestrado, recién pasamos al siguiente set o al último set de preguntas, ¿no? Donde indicaremos
los importes reclamados, si interviene o no un ajustador de siniestros. En caso intervenga un ajustador de siniestros, se deberá especificar el nombre, el número de celular y el correo electrónico de este ajustador de siniestros. Luego tenemos si cuentan con un informe de ajustador de siniestros, muy probable que si tienen un ajustador o si interviene dentro de este reclamo un ajustador de siniestros, si existe un informe de ajuste de siniestros. Luego, si existe un convenio de ajuste. Luego, si el convenio de ajuste ha sido aprobado por la entidad. Y el monto de pago de indemnización, la liquidación del siniestro, el plazo de pago, podría ser 1, 6 o en un solo pago, y finalmente el estado de pago de este importe reclamado. Puede estar pendiente o ya cancelado. Cosas a tener en cuenta. Solo se registran los bienes inmuebles asegurados que tengan una póliza vigente. Y recuerden que la primera pregunta filtro es si se encuentra asegurado o no se encuentra asegurado. Luego, muy probablemente que un bien inmueble asegurado pudo haber tenido más de un siniestro. Vamos a poner un ejemplo hipotético. En enero del 2025 aseguré mi bien inmueble. En marzo robaron mi bien inmueble y en agosto sufrió, no sé, pues una inundación o un incendio. ¿Cuál de los dos siniestros deba registrar? Entonces, lo que estamos pidiendo como el registro es lineal, es el último siniestro que haya ocurrido. No, en este caso sería el incendio o la inundación. Otro ejemplo es, si yo tengo un bien inmueble que no aseguré, o sea, está ahí en el primer set de información o en el primer combo de información, si yo nunca aseguré mi bien inmueble y ocurrió un siniestro, ¿debo de registrar ese siniestro? No, porque recuerden que tienen que cumplir esta característica. Bien inmueble asegurado, solo de los asegurados registro cuáles han sido siniestros. Por ahora tiene esa lógica el repositorio. Siguiente, por favor. Hace un momento les decía que íbamos a ver más adelante el tipo de uso, el año de construcción y el tipo de material de construcción o estructura predominante, ya que estos tres datos ya se encuentran normados en el reglamento para la constitución de la Reserva de Riesgo Catastrófico aprobado por la resolución SBS 3661. Ya en estos, por ejemplo, el tipo de uso se ha clasificado en 11. Vamos a encontrar desde vivienda, oficina, centro educativo, centro de salud, hasta estructuras especiales. Entonces, ya de manera más sencilla van a poder identificar cada uno de ustedes cuál es el tipo de uso que se adecua a los bienes inmuebles que tengan bajo su administración. Asimismo, en este anexo ya se ha parametrizado el año de construcción, donde tenemos el código 1 para menor o igual a 1972, luego el 2 tenemos de 1973 a 1985, el 3 tenemos de 1986 al 2003 y el código 4 para el 2004 en adelante. Ahora, en el repositorio, de manera automática, si yo pongo el año, porque es lo que les pedimos, por ejemplo, voy a poner 2007, automático me va a identificar en el código 4. Ahí no tendríamos mayor complejidad. Lo que sí de repente va a requerir algún tipo de análisis es para identificar el tipo de estructura predominante. En el anexo ya lo han clasificado en 12. Hay algunos que son muy sencillos de poder identificar, por ejemplo, como el adobe quincha. Eso va a ser sencillo de poder identificarlos, o los entramados de madera, que hacen referencia a edificaciones que son propias de madera o que se encuentran dentro de la, que son entramados de madera o son de drywall, ¿no? Siguiente, tenemos el valor comercial y el valor estimado. Es uno de los dos valores que estamos solicitando. Bien, el valor comercial o el valor estimado. El valor comercial es producto de un informe de tasación, que el informe de tasación ya se encuentra reglamentado en el Reglamento Nacional de Tasaciones.
Por su parte, si no pudiéramos hacer o obtener un valor comercial a través de una informe de tasación, deberemos de sacar o calcular el valor estimado del bien inmueble. Este valor estimado, ¿cómo se calcula? Es a través de fórmulas donde se pueda determinar a través de ratios del área, del costo del área techada, la ubicación, la zona, el número de pisos, la antigüedad. Todos estos datos por la cantidad de metros cuadrados que pueda tener el bien inmueble. Finalmente, el estado de conservación. Tenemos 5 estados de conservación que también ya se encuentran dentro del Reglamento Nacional de Tasaciones y van en referencia al grado de mantenimiento que tenga el bien inmueble. Siguiente, por favor. El nivel de riesgo, también tenemos 5 niveles de riesgo que se encuentran ya normados dentro de la ley del SINAGER y del manual EVAR. Nos podemos apoyar también de las herramientas que tiene CENEPRED, que es del SIGRID, a través del cual podemos identificar los diferentes peligros que tiene el bien inmueble y poder luego cruzar para determinar, a través de la vulnerabilidad, determinar el nivel de riesgo en el cual se encuentra el bien inmueble. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a correr un poco más porque el tiempo ya nos queda poco tiempo. La solicitud de credenciales se solicita al correo aseguramiento.dga@mef.gov.p, donde se deben indicar el RUC de la entidad, el nombre y apellidos y DNI del representante de la OGA o quien haga sus veces, el correo electrónico de dicho representante y los teléfonos de anexo. Esto lo envían a través del correo que indica ahí arriba, que es aseguramiento.dga@mef.gov.p, y la DGA les envía las credenciales que son el usuario y contraseña para que puedan acceder al repositorio. Siguiente, por favor. ¿Quién realiza el registro de la información? Como ya lo había especificado María en las láminas anteriores, es el responsable de aseguramiento. ¿Y quién es este responsable de aseguramiento? Es la persona que designe la OGA de la entidad. ¿Cómo se registra al responsable de aseguramiento? El que registra al responsable de aseguramiento es el administrador al quien se le da la primera contraseña del repositorio, ¿no? Esta persona, a través del mismo repositorio, deberá registrar los datos del responsable de aseguramiento, tales como su nombre, su documento, su correo electrónico, para que a este correo electrónico donde indique la entidad le pueda llegar el usuario y la contraseña. Es decir, la entidad la entidad es la que registra al responsable de aseguramiento. Siguiente, por favor. Acá tenemos un flujo para poder entender cómo se realiza el registro. Tenemos que la DGA otorga el usuario y contraseña de la entidad. Hay que hacer hincapié acá. Todavía no estamos hablando de responsable de aseguramiento. Le otorga el usuario y contraseña si es que envían el correo a aseguramiento.dga@mef.gov.p. Luego la entidad registra los propios datos de la entidad y registra los datos del o los responsables de aseguramiento. Podría ser una o más personas, ¿no? Me refiero a que podría ser una persona que sea responsable de aseguramiento de inmuebles y la otra persona que sea responsable de aseguramiento de inmuebles. Luego, el responsable de aseguramiento es el que registra la información de los bienes inmuebles asegurados y no asegurados. ¿Cómo se registra o cómo registra este responsable de aseguramiento en el repositorio? Hemos dividido en 4 sencillos pasos. El primer paso, le recomendamos siempre revisar los materiales gráficos y audiovisuales que hemos preparado. En el segundo paso está descargar un Excel donde se pueda registrar la información. Luego, finalmente, a través de este Excel se podrá convertir en un archivo CSV para finalmente cargar este archivo al sistema y terminar el registro. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver un video con la explicación de cómo se hace el registro de información de la entidad. Les explicaba el primer paso. Sí. Bienvenidos al video instructivo sobre el uso del sistema de gestión de información de la DGA. En este módulo se explicará cómo registrar los bienes asegurados en el repositorio de aseguramiento de bienes. Para acceder al sistema, la máxima autoridad administrativa recibirá un correo electrónico enviado por la DGA. Este mensaje incluirá el vínculo a la aplicación, así como el usuario y la contraseña asignados. Estos datos deben ser ingresados en la pantalla de inicio de sesión.
junto con el código de seguridad CAPTCHA correspondiente. Cuando entres al sistema por primera vez, te pediremos cambiar tu contraseña. Solo ingresa la contraseña que tienes ahora y luego elige una nueva. Si prefieres, haz clic en Generar contraseña segura y el sistema creará una por ti. No olvides guardarla para futuros accesos. Para cualquier consulta o duda, dirígete al menú lateral izquierdo o haz clic en Ayuda repositorio. Aquí encontrarás las preguntas frecuentes, organizadas para ayudarte. Si tienes dudas sobre la normativa o definiciones generales, selecciona 1, aspectos generales. Si necesitas detallada sobre cómo registrar tus bienes, haz clic en 2, aspectos específicos del procedimiento de registro de información, en donde encontrarás variados contenidos que te ayudarán paso a paso para completar el registro de bienes en el repositorio digital de la DGA, incluyendo este y otros videos instructivos sobre el manejo del repositorio. Una vez dentro del sistema, la pantalla de inicio muestra 2 tareas que debe realizar el administrador del sistema. 1, el registro de la información general e institucional del usuario, y la asignación del responsable para el llenado de la información sobre bienes de la entidad. Para completar cada tarea, se debe hacer clic en el icono IR, ubicado en la columna Acción. Al seleccionar la tarea Registro de información general e institucional del usuario, el administrador deberá registrar los datos solicitados en la sección Mis datos. Esta sección incluye información general del administrador del sistema, como nombres y apellidos, correo electrónico, entre otros. También deben registrarse los campos correspondientes a datos de contacto en tu entidad y también datos de la dependencia y cargo, según lo que se muestra en la pantalla. Completada toda la información, el usuario debe marcar el casillero ubicado en la parte inferior de la pantalla, autorizando con ello el uso de sus datos personales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a la normativa vigente. Finalmente, debe desplazarse hacia la parte superior del formulario y hacer clic en el icono Word, luego del cual presionamos el botón Aceptar para completar el registro de los datos del administrador del repositorio. De vuelta en la pantalla de inicio, al seleccionar la tarea Asignación de responsables para el llenado de la información sobre el aseguramiento de bienes de la entidad, el administrador deberá registrar los datos del responsable designado. Esta información incluye nombres, apellido paterno, materno, tipo y número de documento de identidad, así como el correo institucional. Además, se deberá indicar si esta persona será responsable del registro de bienes inmuebles, de bienes muebles o de ambos. Luego de hacer clic en guardar, el sistema enviará un correo electrónico al funcionario registrado para confirmar su designación. Este procedimiento debe repetirse en caso se designe otro funcionario para el aseguramiento de bienes inmuebles. De esta manera se completa la primera fase del proceso, la configuración inicial del sistema, que comprende tanto el registro de la información institucional como la asignación de responsabilidad para el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad. Ok, acá hay que hacer una precisión sobre estas 2 primeras tareas, sobre el registro de información general e institucional del usuario. Está pasando de que las entidades presentan, no sé si llamarle un error, pero que demora en cargar la segunda tarea. En el transcurso del día se habilita, o sea, es decir, si yo ingreso hoy día a registrar la información general e institucional del usuario, registro, me debería aparecer como tarea completada. En caso no aparezca como tarea completada, para recién pasar a la siguiente actividad, hay que esperar al final del día, porque hay una validación interna que se tiene que hacer para que recién se le habilite el campo o la segunda tarea, que es para la asignación de responsable de aseguramiento. Siguiente, por favor. En este otro video vamos a ver cómo se registra ya la información de responsable de aseguramiento. Bienvenidos al video instructivo sobre el uso del sistema de gestión de información de la DGA. En este módulo se explicará cómo registrar los bienes asegurados en el repositorio de aseguramiento de bienes. Para acceder al sistema, la máxima autoridad administrativa recibirá un correo electrónico enviado por la DGA,
Este mensaje incluirá el vínculo a la aplicación, así como el usuario y la contraseña asignados. Estos datos deben ser ingresados en la pantalla de inicio de sesión, junto con el código de seguridad CAPTCHA correspondiente. Cuando entres al sistema por primera vez, te pediremos cambiar tu contraseña. Solo ingresa la contraseña que tienes ahora y luego elige una nueva. Si prefieres, haz clic en Generar contraseña segura y el sistema creará una por ti. No olvides guardarla para... Bienvenidos al video instructivo sobre el uso del sistema de gestión de información de la DGA. En esta sección se detallará cómo debe proceder el responsable designado por la entidad para registrar la información de los bienes asegurados en el sistema. Para acceder al sistema, los responsables designados recibirán un correo una vez que hayan sido registrados por el administrador de su entidad. Ese mensaje incluirá el enlace de acceso a la aplicación, así como el usuario y la contraseña asignados. Estos datos deberán ser registrados en la pantalla de inicio de sesión, junto con el código de seguridad CAPTCHA. Cuando entres al sistema por primera vez, te pediremos cambiar tu contraseña. Solo ingresa la contraseña que tienes ahora y luego elige una nueva. Si prefieres, haz clic en Generar contraseña segura y el sistema creará una por ti. No olvides guardarla en un lugar seguro. Para cualquier consulta o duda, dirígete al menú lateral izquierdo y haz clic en Ayuda repositorio. Aquí encontrarás las preguntas frecuentes organizadas para ayudarte. Si tus dudas son sobre la normativa o definiciones generales, selecciona Aspectos generales. Si necesitas información detallada de tus bienes, haz clic en 2 Aspectos específicos del procedimiento de registro de información, en donde encontrarás variados contenidos que te ayudarán paso a paso a completar el registro de bienes en el registro digital de la DGA, incluyendo este y otros videos instructivos sobre el manejo de repositorio. Una vez dentro del sistema, la pantalla de inicio muestra 2 tareas que debe realizar el responsable designado para el registro de bienes muebles. 1. Registro de información general e institucional del usuario. Y 2. Registro del anexo número 2, información de bienes muebles asegurados. Cuando sea el caso de bienes inmuebles asegurados, la pantalla de inicio mostrará igualmente 2 tareas que debe realizar el responsable designado, como se observa en la imagen. 1 es el registro de la información general e institucional del usuario, como en el anterior caso, y 2 debe cargar el anexo número 1, información de la matriz de bienes inmuebles. Regresando a nuestro ejemplo de registro de bienes muebles, completaremos cada tarea haciendo clic en el icono Ir, ubicada acción. Al seleccionar la tarea Registro de Información General e Institucional del usuario, el responsable designado deberá completar los campos requeridos en la sección Mis datos. Esta sección contiene información relacionada al propio responsable, incluyendo los datos en tu entidad y los datos de la dependencia y cargo, según lo que se visualiza en la pantalla. Una vez registrada toda la información, se debe marcar el casillero ubicado en la parte inferior del formulario, autorizando el uso de los datos personales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas conforme la normativa vigente. Finalmente, es necesario desplazarse hacia la parte superior del formulario y hacer clic en el icono Guardar para registrar la información ingresada. Regresando a la pantalla de inicio, se observa la primera tarea completada y queda ejecutar, en este ejemplo, la tarea Registro del anexo número 2, información de bienes muebles asegurados. Hacemos clic sobre el botón Ir y, como se visualiza en la tarea, este incluye 4 pasos que deben completarse secuencialmente, según lo indicado con los numerados y formulario. Paso 1. Revise el manual de usuario. Le mostrará un video instructivo como este, así como una descripción de las actividades específicas que debe realizar para completar esa tarea. El paso 2.
descargue el formato de registro, es un archivo Excel, el cual le permitirá acceder al archivo en el que debe cargar los datos de aseguramiento de bienes muebles, como en este ejemplo, o de bienes inmuebles, cuando corresponda. Si necesita orientación sobre el uso del formato en Excel, puede acceder a los videos instructivos disponibles para el registro de bienes muebles o inmuebles asegurados. Paso 3. Responda sí a la pregunta y seleccione el archivo generado, cuyo nombre se mostrará en el campo Seleccionar archivo. Luego de hacer clic en el botón Cargar archivo al repositorio electrónico, el sistema mostrará un mensaje de advertencia indicando que solo el último archivo cargado será considerado para el registro. Cuando la respuesta es aceptar, el sistema validará que la información contenida en el formato Excel cumpla con los requisitos establecidos. En caso se detecten inconsistencias, se mostrará un mensaje de error, tal como se visualiza en la pantalla. Estas observaciones deben corregirse de inmediato y el proceso de carga debe reiniciarse. Es importante tener en cuenta que los errores detectados deben ser corregidos directamente en el archivo Excel original. Una vez corregido, se debe generar nuevamente el archivo en formato y proceder con su carga, repitiendo el procedimiento descrito. Además, el nombre del archivo generado no debe ser modificado. Cualquier cambio en el nombre también generará un error durante la carga. Por otro lado, si la información es incorrecta, el sistema mostrará un mensaje indicando el registro de los bienes. El paso 4, finalizar el registro. Se muestra disponible únicamente cuando el archivo cargado no tiene errores y puede ser finalizado. Previo a ello, el usuario debe marcar el casillero ubicado en la parte inferior de la pantalla, autorizando el uso de sus datos personales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas conforme a la normativa vigente. Finalmente, debe desplazarse hacia la parte inferior del formulario y hacer clic en la opción Finalizar registro, luego de lo cual se mostrará un mensaje confirmando la finalización del registro. Haciendo clic sobre él, se visualizará una pantalla que muestra la secuencia de pasos en azul en señal de conclusión. Haciendo clic en el botón de inicio de la parte superior de la pantalla, vemos las tareas marcadas como completadas en color verde, con lo cual habremos concluido con el registro. Ya, sobre este ya vimos la primera parte de cómo crea el usuario la entidad, luego cómo hace cómo se registra la información del responsable de aseguramiento, luego cómo el responsable de aseguramiento ese proceso de registro. Finalmente, vamos a ver, en la presentación se ve el formato, que es el Excel, donde se va a registrar de forma lineal cada uno de los bienes inmuebles. También tenemos una pestaña o una hoja con el diccionario de datos de cada una de la información, porque existiera dudas, ¿no? Si es que el bien inmueble o en el registro presentase algún error, nos va a salir muy puntualmente el error en una nueva hoja con errores. Nos marcará en rojo cada uno de estos registros que presenten error para posteriormente identificar y hacer la modificación. Siguiente, por favor. Recordemos de que el plazo, como ya señaló María, la directiva se publicó en septiembre del 2024, el comunicado salió el 8 de agosto del 2025 y en este comunicado se dice que el primer registro concluye el 8 de febrero, es decir, en 3 días. Por lo que les sugeriría, y ojalá le haya servido de ayuda, primero identificar qué es un bien inmueble, porque no todo se registra, sino únicamente los bienes inmuebles. Ya sabemos que los terrenos, los espacios públicos, parques, no se deberían de registrar. Luego tenemos ya claro qué información vamos a registrar, es decir, el primer combo se registra sobre todos los bienes inmuebles, así no estén asegurados. Es decir, si mi bien inmueble no está asegurado, ¿registro la información? La respuesta es sí.
Luego tenemos el segundo combo de la información de los bienes inmuebles asegurados, ya cuando estos inmuebles tengan asegurados, y finalmente sobre los bienes inmuebles que se han registrado. Tengamos muy en claro las cosas de que no se requiere que el bien inmueble esté saneado. Ya sabemos que el término saneado puede ser, o saneamiento físico legal puede ser de la titularidad o también de alguna modificación física. No se requiere eso para poder hacer el registro. Siguiente, por favor. Gracias, les agradezco. Hemos corrido en las últimas láminas para poder cumplir con el tiempo, pero ojalá les haya servido. Ojalá les haya servido mucho toda la información que les he compartido. Igual hay los canales para que puedan comunicarse con nosotros y poder absolver sus dudas. Muchas gracias, Rubén, por tu participación en esta capacitación. Muy bien, vamos a continuación dar lectura a las preguntas que hemos recibido de nuestros participantes. Tenemos una pregunta, dice, ¿qué tipos de bienes inmuebles deben registrarse en el repositorio electrónico de la DGA? Ok, gracias, Roger. Sí, es una pregunta muy frecuente que tenemos y como ya les había explicado a lo largo de la directiva, de la presentación y también en la última parte que hacía muy hincapié a la información que se debe registrar, se registran los bienes inmuebles que son de propiedad de la entidad, luego los que cuenten o no con un acto de administración y finalmente los bienes inmuebles alquilados, es decir, las propiedades privadas que la entidad alquile para la prestación de algún servicio público. Todo eso se deben de registrar. Ojo, independientemente de que estos se encuentren alquilados o no. ¿Qué pasa si hay alguna entidad de que cuente con algún convenio, por ejemplo? Entonces, ese bien inmueble también se deberá registrar. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una última pregunta. ¿Los inmuebles alquilados mediante orden de servicio para oficinas administrativas y almacenes deben registrarse? Bueno, igual, ¿no? Se sigue, es la misma pregunta casi de la primera y es muy recurrente esta pregunta. Sí, los bienes inmuebles alquilados sí deben de ser registrados en el repositorio de aseguramiento, siempre que estos se encuentren bajo administración de las entidades. Y con bajo administración nos referimos que ejerzan algún tipo de gasto o de custodia sobre esos bienes inmuebles. Gracias, Roger. Igual les agradezco una vez más el haber asistido acá. Los canales están, cualquier consulta para que puedan realizar a través de aseguramiento.dga@mef.go.p o los anexos de la oficina de la Dirección de Bienes Inmuebles. Muchas gracias, Rubén, por tu participación en este evento. Bueno, a continuación, damos lectura al Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público. Este es un código en el cual es un instrumento de integridad que explicita conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del sistema de administración financiera con las entidades de los 3 niveles de gobierno. Por lo tanto, es un documento que contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad. En el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de los sistemas que integran el sistema de administración financiera, tenemos el sistema de abastecimiento, el sistema de promoción internacional y gestión de inversiones, presupuesto público, tesorería y ordenamiento público, contabilidad y también la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Siguiente, por favor. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.go.pe, el mismo que aparece en este momento en pantalla. Asimismo, el video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.